Le damos gracias al Señor este día. Vamos a las escrituras en el libro de Ezequiel, capítulo número 13. Ezequiel, número 13. Dice las escrituras de la siguiente manera. Ezequiel 13, 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en las batallas en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Jehová. Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa. Pues, ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo. Señor, ten misericordia de nosotros, Padre, a esta hora. Gracias, porque sé, Señor, que nunca te equivocas, Señor, porque quieres hablar a nuestra vida, y todas las escrituras son inspiradas por ti, Señor, para salvación nuestra, para corrección nuestra, para bendición nuestra. Gracias, Padre, porque como ministerios, Judá, Padre, queremos honrarte en ti. Gracias te damos, Señor, por nuestro pastor general, Señor, por su familia. Guárdanos, cuídanos de toda, Padre, aquello que quiera venir a robar, Señor, a quitar, destruir, Señor, a querer matar, de todo. Ten misericordia de sus líderes ancianos, Señor, ayudas de todo el servidor, Padre, de todo servidor, Padre, que está en cada uno de los ministerios. Gracias te doy, Señor. Gracias por los ministerios, Señor, que yo sé, Padre, que mi hermano pastor, Señor, cubre. Señor, gracias, porque proclaman tu palabra, tu reino. Gracias te damos por cada uno, en cada lugar. Tú conoces, Señor, las necesidades de cada uno de ellos, como líderes, como cabezas, como ministros, como pastores, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás sobre ellos. Gracias. Tú conoces cada necesidad ministerial y cada necesidad personal. Haz tu obra, Señor, porque necesitamos de ti, Señor. Somos necesitados. Somos, Señor, de lo que necesitamos tu mano, tu misericordia, y cada una, Señor, de las cosas que tú tienes para nosotros, y principalmente de tu palabra, para que tu palabra, Señor, nos siga, para que tu palabra, Señor, sea revelada, para que tu palabra, Señor, se imponga sobre nosotros, sobre nuestras vidas, y que pueda salir sin ninguna dificultad de nuestros labios, con denuedo, con unción, sí, Señor, para que pueda ser recibida en cada corazón, Señor. Porque, Señor, cada corazón necesitamos de ti, Señor. Tú eres el que siembras, tú eres el que riegas, aunque vemos caras, aunque vemos personas, tú eres tú, Señor, el que podas, el que abre, Señor, el sol para nosotros,
para que nos alimentes, para que nos animes, para que haga cada función nuestro cuerpo. Así también en lo espiritual, Señor. Tu luz nos aviva, tu luz, Señor, impulsa, Señor, tu espíritu en nosotros, Señor, y tu espíritu, Señor, que la carne no quiere dejar obrar, Señor, agarra fuerza, Señor, con cada palabra que nos anima. Gracias te doy, Señor, por todas las misericordias recibidas en la familia Campos. Gracias. Tu hija, nuestra hermana, dile al Señor, hace público, Señor, su agradecimiento por las respuestas recibidas a sus hermanos, aquellos que no te conocen, que necesitan de ti, Señor. Cada uno de nosotros podemos también suplicar por nuestras propias familias, quizás por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros tíos, por nuestros primos, por aquellos que son quizás un poco más lejanos, que no te conocen. Que tenga misericordia, Señor, de ellos. Que tenga misericordia, Señor. Vendrán cada vez, Señor, más difíciles y nosotros seremos guardados en medio de toda la tribulación, de toda la dificultad, que son principios de dolores, porque viene una tribulación de la cual nosotros, Señor, esperamos, Señor, ser levantados en ellas. Señor, gracias de nuestra hermana Leti. También, Señor, te agradezco por la bendición que me diste, Señor, de regresar, de permitirle, Señor, visitar a su familia, de pasar un tiempo, Señor, distinto. Gracias, gracias, porque has sido fiel con ella, con sus familias. Dios bendecimos, Padre, de esta hora. Dice, Señor, vida, el cuerpo, la salud de mi hermana, Señor, Sara de Varillas, que tenga misericordia de su vida, de su cuerpo, de su familia. Gracias. Te bendecimos y te suplicamos que bendigas esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje es: tienes que cerrar las brechas. Tienes que cerrar las brechas. Realmente, cuántas cosas en nuestra vida, cuántas situaciones, cuántas decisiones, malas decisiones, acciones que quizás tomamos con interés, tomamos esas decisiones que fueron quizás unilaterales, consultas con Dios, realmente han hecho agujeros, brechas en nuestra vida. Una brecha es realmente un contigo, es una interrupción que hay en un muro, se hace una brecha, y por esa brecha realmente el enemigo puede llegar a las estrellas. Saben que sí, nadie puede tener una brecha en su casa. Cuando se usted, o aún están usted, lo pueden dejar ahí. Y eso, todos los agentes, por eso nosotros nos cuidamos. Tratamos de evitar que haya brechas. Pero lo espiritual también lo hay. Y por eso esas brechas que no se cierran, que es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor, hermano, es que cuando llegamos a Él, Él comienza a guardar, a cubrirnos. Vemos su mano sobrenatural, nos cuida, nos guarda, pero después vemos una necesidad de nosotros de comenzar a orar de manera racional, voluntaria, ¿verdad? Porque de repente comenzamos a darnos cuenta que se requieren de acciones personales propias, que el Señor mejor ha orado de manera sobrenatural, pero Él espera que nosotros hagamos también nuestra parte, porque un maná cayó del cielo y nos alimentó, pero una vez
el maná dejó de obrar, de ser gratis, ¿verdad? Porque ya ellos podían, ¿sí?, tener un lugar donde poder nosotros recolectar, casar, sino también sembrar. Y ese, hermano, es lo mismo en lo espiritual. Nosotros tenemos, pueden haber brechas en nuestra vida, el Señor nos ayuda, pero hay otras con las cuales nosotros seguimos, ¿verdad? Seguimos luchando y necesitamos cerrar. Necesitamos que se cierren, porque si no se cierran, nos siguen haciendo estragos. Y cada uno de nosotros sabe lo que tiene, sabe las necesidades que tiene, hablando de esto, y digamos que esas brechas pueden ser inclusive abiertas hoy, Señor. Somos insensatos y no tomamos nuestras medidas y se abren y se dejan abiertas, y esas brechas, hermanos, obviamente quedan porque nuestros pecados muchas veces no son puestos delante del Señor, no son perdonados, o son perdonados, hermanos, pero no cambiamos nuestra forma de actuar. Vean, no hay arrepentimiento en otra palabra. Seguimos pensando igual, hermanos, y seguimos cometiendo el mismo error. Por lo tanto, esta brecha sigue abierta. Por lo tanto, hermanos, no se pudo restaurar. Porque esa restauración, la restauración es dejarlo cerrado. El Señor quiere tener. Por lo tanto, aquí que el Señor quiere que cerremos, hermano. Muchas de ellas no las puedo cerrar yo mismo, solo con mi esfuerzo. A veces necesito ayuda. A veces necesito tener el apoyo, ¿verdad? El apoyo de Dios a través de sus ministros. Y ese ha sido siempre. El Señor necesitó para el pueblo, el Señor dio a una enemiga para que pudieran cerrar esa brecha, para que pudieran construir un muro alrededor de Jerusalén. ¿Y cómo se construye? ¿Y cómo se restaura? ¿Y cómo se edifican y se restauran esas brechas? Con una mano, con la espada, hermanos, y con la otra se trabajaba. Lo que nos puede decir, vea, que yo puedo tener aquí la cuchara de albañil y con la otra tengo la espada, porque hay una necesidad de cuidar aquello que estamos edificando. Por lo tanto, esa brecha pueden existir, hermanos, y la ayuda de Dios puede venir de diferentes maneras. Yo puedo obrar, pero después de cada una de esas familias que le daban un espacio para cuidar y edificarse, recuerden, lo hacían por familia. Y aquel que no quería lo dejaban afuera. Decían, no quieres nuestro pez, pero los que querían construían, y que había sobre ellos estaba el Señor, pero exactamente aquel que nos animaba era Él. Aquel que nos animaba, el que podía decirles hagan esto, ¿verdad? El Señor nos va a librar. Era el que podía tener una palabra, hermanos, profética, ¿verdad? Una palabra que decía el Señor quiere que levantemos el muro alrededor de Jerusalén. Era el que podía decirles lo que estaban haciendo mal. Era el que pudo decirles, miren, suerte a todos los siervos que son de Israel, porque no les está permitido hacer esclavos de su propia sangre. Entonces, vemos aquí que las brechas se necesitan de una palabra profética, necesitan, hermano, de una palabra segura, porque la palabra profética más segura es la escritura. Esa es la palabra profética más segura, pero también hay palabras que llevan a través del profeta. Hablando del antiguo pacto, el profeta era una figura de Dios, eran siervos de Dios muy necesarios, muy importantes. Y yo creo, hermanos, que el profeta puede ser criticado, ¿verdad? Pero ¿cuántos realmente profetas levantan son obedientes a Dios? Es decir, primeramente eso, ¿verdad? Como que usted ve al pastor y ¿cuánto pueden hablar del pastor?
muchas cosas. Se lo pueden decir en su cara, hermano, y usted se queda. Yo no tengo sí, porque usted no va a ganar una discusión. Menos mal que no conoce. Dígame, ¿cómo lo va a poder explicar? Es imposible. Así que no dice, usted tiene que dar cuenta, yo no. O sea, me siento bien, no. Digo, ofendido, no me siento ofendido. O sea, no veo la calumnia, pero veo que te va a afectar a vos más que a mí no me va a afectar. Porque no, o sea, sé que no es así, pues, y a quien respondo, estoy bien con el que respondo, ¿me entiendes? O sea, diferente es aquel que ni conoce bien a su jefe, ¿verdad? Y le tiene miedo, ¿verdad? Es como cuando la gente del gobierno dice, es que el ministro dice, puro chanflazo, digo yo, ¿verdad? Así, quieren andar asustando con que conocen al que manda más y a veces ni lo conocen, hermano. Puro chambre es el que están hablando. Pero me estoy saliendo del tema, ¿verdad? Y yo no trabajo con ellos, hermano. Solo estoy diciendo porque qué cosa más terrible es esa. Pero así muchas veces se manejan, ¿verdad? O se manejaban muchas veces las situaciones, hermano. Nosotros no estamos en esa situación. Estamos hablando, hermanos, de cerrar brechas y los ministros y aquí el profeta era importante para cerrar esa brecha. Importante para cerrar esa brecha. Entonces, aquí había un reclamo de parte del Señor, hermanos, aquellos profetas que no estaban haciendo su labor. ¿Vea? Y aquí profeta, hermano, llame servidor, llame ministro, llame aquel que sirve a Dios, hermano. Llame también aquel que habla una palabra de parte de Dios, hermano. Entonces, esto habla, hermanos, también de que aquellos profetas no habían prestado atención a lo que Dios quería hacer. No habían, hermano, no estaban dando esperanza al pueblo de la manera correcta. No estaban diciendo lo que el Señor iba a hacer, estaban diciendo que el Señor iba a obrar a su favor, ¿verdad? A pesar de, ¿sí?, la idolatría, a pesar del pecado. Es como cuando alguien, hermano, después de cometer una gran locura, ¿verdad? Y que a la vista es claro que no está bien ni agrada a Dios, y que llega alguien a decirle, no, usted siga adelante, mire, no se preocupe, Dios es misericordioso, ¿verdad? Y se relaja aquello, hermano, en lugar de animar, ¿verdad?, al arrepentimiento, primeramente. O sea, no deje eso, póngase a cuenta con Dios. Usted no tiene que llegar a condenar, hermanos, porque no estamos condenando ni juzgando, pero sí que si la persona se siente mal, hermanos, y lo confiesa, entonces es parte de, ¿verdad?, llevarlo al Señor, hermanos, porque el Señor es misericordioso, es un Dios que perdona, hermanos, y un Dios que restaura. Por lo tanto, quedarnos y decir una palabra, hermanos, que relaja, que hace como fácil las cosas y más bien alienta a seguir sin buscar a Dios, es una palabra que confunde, puede confundir y está realmente, hermanos, alejando a aquella persona de la voluntad de Dios. Entonces, aquí, ese era el efecto que había, hermanos, cuando el profeta decía, todo está bien, el Señor los va a defender. No, aquí no ha pasado nada, no va a haber nada que los venga a afectar. Por lo tanto, algunas de estas brechas, quizás, hermanos, para aquel que se ha alejado, esas brechas son irreconciliables, vea, con el Señor mientras no se hagan las cosas correctas. Así es, hermano. Y yo lamento mucho que aquel que piensa que el tiempo se va a encargar de cerrar brechas, no se cierran, no se cierran. Lo que puede crecer ahí es monte, ¿verdad?, y todo, pero la brecha ahí está. ¿Verdad? O sea, no se cierran solas. Las heridas se van a cerrar solas. Si las curan, ¿verdad?, si las suturan, ¿verdad? O sea, si no, nos pueden matar. Se pueden infectar, hermano. Pueden estar peor. ¿Verdad? Lo que sí es seguro es que van a dejar cicatriz. Sí, claro, hermano, dejan cicatriz. Ahí se nota, ¿verdad? ¿O no ha visto usted los edificios cuando los terremotos medios los rajaron por ahí? Que son medios, tal vez solo daños de encima, pero ahí se nota, ¿verdad?, donde le han echado, donde los han saneado, ¿verdad? Ya usted ya está como un poco preocupado, ¿verdad?, cuando ve que está, dices, a ver si era
superficial o era profundo. ¿Verdad? Ya eso ya uno no lo sabe. Ahora imagínense en lo espiritual, hermano. Nosotros no sabemos, pero el Señor puede sanar brechas profundas. Muy. Eso no es. Y ahí no importa lo que otro diga. Importa lo que usted hace con Dios. Importa, hermanos, que nosotros queramos cerrar esa brecha. Por eso no podemos dejar abierto, porque realmente eso está dando entrada al enemigo. Entonces, ¿cuál era el reclamo del Señor, hermanos? Hablar lo que Él no había dicho, ¿verdad? Entonces, aquellos que eran portadores de Dios, de las verdades de Dios, de la voluntad de Dios, no la conocían. Entonces, ¿cuántos podemos hablar, hermanos? Y decir cosas que en una situación grave pueden ser tomadas bien en serio, ¿verdad? O sea, las palabras, hermanos, tienen un peso dependiendo de la situación. Una palabra uno la puede escuchar, hermanos, y solo la escucha y no tiene ningún efecto. Pero si usted está viviendo esa situación en particular, una situación difícil, esa palabra lo puede mandar al mundo o lo puede acercar a Dios. ¿Verdad? O sea, esa es la diferencia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Que muchas veces nosotros la hacemos o queremos hacerla de profeta, en el sentido de que si damos una palabra, hermanos, a alguien que necesita y la palabra va, no está conforme a lo que Dios quiere, entonces esa palabra, en lugar de acercarlo a Dios, lo puede alejar. Entonces, por eso las palabras son importantes. Y escucha, hermanos, si la escucha de un pastor, si la escucha de un líder, de un ministro, entonces la persona que las escucha dice que vienen de Dios, ¿verdad? Sí, así es, vienen de Dios, dice, porque me la dijo, y eso me dijo, ¿verdad? Entonces, qué difícil es, hermanos, porque aún sin serlo, ¿verdad? Actuamos, muchas veces se toma nuestra palabra, pueden tomar su palabra de padres a sus hijos, pueden ser tomadas muy en serio y pueden hacer, hermanos, desastres, ¿verdad? Pueden hacer desastres. Una palabra de conformismo puede mandar a alguien, ¿verdad? Porque mira, a mí no me importa, ¿verdad? Le puede decir alguien a su hijo o a su hija. Con solo que te gradúes, ahí ves vos lo que hagas. Hermano, lo está mandando. Dice, eso no dice la palabra, hermano. Nunca, no lo dice. ¿Verdad? O sea, y comenzamos así, hermanos, con un montón de dichos, ¿verdad? Que dicho, que valga la redundancia, si son dichos por un padre, hermanos, por una madre, por alguien que tiene autoridad sobre otro, pueden ser tomadas bien en serio. ¿Cuántas personas han cometido delitos, hermano? Oiga, delitos, solo porque el gerente, el jefe le dijo, hace esto. Y él creyó que el jefe era la máxima autoridad, hermano, y se le olvidó que arriba de él hay leyes que pueden ser más, que son más importantes, hermano, y que no se pueden tomar a la ligera. Entonces uno, hermano, de verdad nos hace falta conocimiento de muchas cosas. Cuando alguien que es de leyes le dice a uno, no, es que cuando vos haces esto, vos sos responsable, y uno se queda, wow, qué difícil, ¿verdad? Y ya usted dice, no, hombre, no vuelvo a subir a nadie en un carro, porque, pues sí, hermano, es la ley, ¿verdad? ¿Cuántos hemos visto casos, hermano? Yo tenía un compañero que alguien le dijo, mire, lléveme a este muchacho allá, va para no sé dónde. Es amigo mío, le dijo. Y se subió a esa persona y lo golpeó otro camión a él y salió volando. Y fue a parar al hospital el muchacho. Entonces no solo le cobró, hermanos, no fue a cobrarle a él, sino que le cobró a la empresa. Y como era de esas empresas que no dicen, no negocian nada, sino que solo pagan, pagó todo lo que le pidió. Y después se lo comenzó a descontar al empleado.
Y entonces él decía, nunca vuelvo a subir a nadie. Y vos no vayas a subir a nadie. Y yo conozco de un lugar, hermanos, aquí cerca, en otro país vecino, que cuando usted se sube, ellos andan un papel así que les ha dado el abogado, donde usted firma que usted va por su cuenta. Y ellos guardan, toman fotos todavía y lo suben a la red, para que vea. Porque como ya vivieron esa situación, entonces, y como a veces son cosas de trabajo y no le puede decir al otro, mira, andate a pie. Entonces lo que hacen ellos es que andan unos formularios y le hacen firmar. Entonces uno dice, wow, dice, casi anda un abogado ahí virtual, ¿vea? Porque realmente son tan importantes a veces las leyes. Ahora imagínense nosotros, hermano, que podemos hablar sin cuidado, ¿verdad? Y hoy con todos los medios uno quiere llevar la bendición, pero no sabe, hermano, qué es lo que uno realmente puede llevar, ¿vea? Entonces, o lo que uno se puede estar haciendo acreedor. Por eso, cuando esta palabra llega, hermanos, lo importante es que usted se vuelve un profeta para esa persona. No estoy diciendo que lo seamos, sino que el otro lo toma como bien en serio, ¿verdad? Por eso, hermanos, a mí cada vez la interacción, la interactividad con esos que usted está contestando inmediatamente en el trabajo, es algo bien duro en el trabajo, porque usted puede decir o contestar algo, hermanos, que está fuera de contexto, o se lo pueden sacar de contexto y ya se ve mal, hermanos, y ya es delicado, ¿verdad? A mí me hablan de los bancos y ¿sabe cómo les digo yo? Va, mire, como ya me pasó, les digo que ustedes le graban y cuando uno les dice busque la grabación, 2 veces le dije que no y después se lo cobran, le digo, mándemelo por escrito a mi correo. No se lo van a mandar, hermano, porque el sistema está hecho para que usted en un medio sí, ¡pum! Y yo sí lo puedo decir con garantía porque tengo pruebas, hermano. Son increíbles. Entonces uno dice, wow, Señor. Y esas son cosas pequeñas porque es dinero, hermano, es algo que, pues sí, le quitaron 200 pesos, $200. Usted dice, no está bien, pero usted ir a pelear por $200, ¿verdad? Es una locura. ¿Verdad? O sea, ningún abogado le va a cobrar menos de eso por hacer algo que, ¿me entiende? Un reclamo de ese tipo, pero usted dice, wow, o sea, se lo pasan llevando, ¿verdad? Y usted dice, Señor, eso es natural, es material, y usted al final dice, yo no me voy a complicar por 200 pesos, hay que quede, ¿verdad? O sea, no puedo hacer nada. Pero ahora imagínese lo espiritual, hermano, que no son 200 pesos, o 225 para ser más exacto. Porque no se le olvida cuando a usted le deben, ¿verdad? No se le olvida. Mire, qué increíble, hermanos, porque en lo espiritual usted puede, hermano, eso no es nada, un daño increíble el que se puede hacer. Y esto es lo que muestra esta porción, hermano. Se ve como que es un reclamo y usted dice, uy, qué fea esa palabra. Pero hermano, yo quiero que la bajemos a nuestra realidad, que nos pongamos nosotros, hermano. ¿Cuántas veces hemos dado un consejo, hermano? Y hemos actuado casi como un profeta para aquella persona. Entonces, los profetas hablan de lo que hay en su corazón, lo estudiamos hace poco, ¿verdad? También los profetas hablan de lo que hay en su corazón. Y esta es la palabra que el Señor les está diciendo, ¿verdad? Porque les dice, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan y di a los que profetizan de su propio corazón, oiga, de su propio corazón. De su propio corazón profetizan. Oíd palabra de Jehová. Entonces, la palabra estaba dirigida, hermanos, a los que profetizaban de sus propios corazones, ¿verdad? Porque de la abundancia del corazón abra la boca, hermano. Y esta es una presión que nosotros tenemos, hermano. Es una presión natural que nos empuja a hablar de lo que hay en nuestro corazón. Porque aunque las cosas que hay en nuestro corazón, póngase, hermano, algunas de ellas quizás no son malas o no tienen mala intención, cuando se dicen, pueden hacer daño. ¿Sí?
O sea, eso es lo delicado, hermanos. Por eso es difícil esta palabra porque a veces nos cuesta ponernos en esos zapatos, ¿verdad? Porque, porque si no recibimos una palabra del Señor, vamos a terminar hablando lo que hay en nuestro corazón. Y eso era lo que los profetas estaban haciendo. Le decían al pueblo, no se preocupen, nadie va a venir, el Señor los va a guardar. El Señor los va a cuidar. No, esos asirios, esos babilonios, no, esos no van a poder entrar aquí, porque el Señor está con nosotros. Y no, esa no era la palabra del Señor. ¿Era una palabra mala? No, no era palabra mala. ¿Era alguna cosa que iba en contra? No, hermano, no está. Es más, se puede dar una cita para que el Señor nos guarde, nos cuida. Pero no era la palabra del momento, hermano. No era la palabra que el Señor tenía para ellos. Por eso nos damos cuenta que todo el antecedente que había, hermano, la realidad que tenía Israel y Judá, era distinta. Y un poco lo que las palabras, más bien las palabras, hermano, nos deben de servir a nosotros para cerrar brechas. La palabra nos debe servir, hermanos, para cerrar esos portillos. Las palabras nos deben servir realmente para reconstruir, para restaurar. Entonces, el ministerio, hermanos, nuestro ministerio tiene que ser un ministerio de restauración, ¿verdad? No porque lo digo yo, hermano, es que lo dice la palabra, ¿no? Toda la evidencia apunta a eso, porque nosotros, hermanos, somos imperfectos, porque todos necesitamos, hermano. Hay brechas en nuestro corazón, hay brechas en nuestra vida, hermanos, donde el Señor ya no nos puede guardar. Entonces, se necesitan profetas y no zorras, ¿verdad? Porque mire cómo compara el Señor, hermano. Hay de los insensatos que andan en pos de su propio espíritu, dice el verso 3, y nada han visto. ¿Y cómo compara, hermanos? Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Entonces la insensatez de hablar aún con buena intención en el nombre del Señor. O sea, aquí lo delicado, hermanos, la crítica es, ustedes no pueden hablar en mi nombre, ¿verdad? Aún con buena intención, lo que hay en su corazón, ¿verdad? ¿Sabe cómo es eso, hermano? Es como que nosotros vamos al hospital, ¿verdad? Tenemos algo en la piel, ¿verdad? Y nosotros quisiéramos que el médico y la enfermera solo nos vieran, ¿verdad? Pero ¿qué es lo primero que hacen, hermano? Le ponen el dedo así, ¡ay! Le hace uno, y usted dice, como que no sabe que va a doler. No, pero es que quieren saber si duele, hermano. Quieren saber qué tan sensible está. Y después a la hora de limpiar, hermano, le van a hacer así, suavecito. No, hermano, restriegan y quitan la costra que hay encima, porque si no, hermano, eso no va a sanar. Tienen que dejar limpio, desinfectado, ¿verdad? Y con lo que va a ayudar a cicatrizar, hermano. ¿Hay forma de hacerlo de otra manera? No hay. Aunque la intención de la enfermera, hermano, ¿verdad? Digamos que hubiera esa intención así, fuera de, pobrecito, no quisiera que sufriera, ¿verdad? Pero ¿qué tal si a la enfermera, como estos profetas, le comienzan a decir, no se preocupe, él solito le va a sanar eso? Usted sabe que no es cierto. Aún usted que no es médico sabe que no es cierto. ¿Y qué tal si hiciera eso, hermano? ¿Haríamos caso? Pues en lo espiritual sí lo hacemos, como que somos un poco contradictorios. Porque en lo espiritual como que no nos importa, ¿verdad? Decimos las cosas, hermanos, sí, nos dicen, está bien, yo sé que va a mejorar la cosa, yo sé que voy a salir adelante, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pues sí, las conversaciones, hermanos, a veces uno las escucha sin querer, ¿verdad?
No es con uno, pero como, pues sí, está hablando al aire. Así que te divorciaste, vos sí, no te preocupes, hombre. Ya te va a pasar, mira, ya vas a ver que no sé qué. Hermano, y como que me compré otro par de zapatos y boté los viejos, vea, y los viejos, no, hombre, botarlos, regalarlos, hombre, si ya. Hermano, y usted se ve con la ligereza, vea, que se habla, hermano. Y quizás la única fuente que esa persona tiene, o la única persona a la que le cuenta las cosas así o escucha, quizás es amiga, fíjate, la que le dice no importa. Y a veces, hermano, el consejo, pues es fatal, ¿verdad? Es fatal. Entonces, la intención, la buena intención para que la persona salga de su estrés, le está dejando un portillo bien, bien amplio ahí, bien abierto. Un portillo que no está cerrando. ¿Vea? Porque ¿quién le va a decir, mira, si ya no aguantas a esa persona, va, está bien, sepárate, vea. Pero no te metas con nadie, ahí quédate solo, quédate sola. Vea que ese sería otro consejo, pero eso nunca he oído yo, sino que siempre dicen, un clavo saca otro clavo. Así dicen, ¿vea? Y hermano, y usted sabe que eso no va a funcionar. Los mismos errores se replican. Pero eso, como Judá necesitaba, hermanos, que se hicieran las cosas en una dirección correcta, ¿verdad? Que no fueran confundidos, hermano. Porque en el tiempo de Ezequiel, pues si ellos estaban ya fue un tiempo de deportación, ¿verdad? Ya habían pasado muchas de estas cosas, pero todavía los profetas seguían hablando lo que no era. Entonces, hermano, hay cosas que van a sanar hasta que las aceptamos. Hay cosas que nunca van a sanar si no las aceptamos. Si yo acepto, hermanos, mi error, si yo acepto mi falla, estoy más cerca de pedir perdón a Dios. Estoy más cerca de ser restaurado por lo que... Si yo no lo acepto y la palabra que me dicen, no, vos nunca te equivocaste, entonces puede ser de que yo me quede, ¿verdad? Pensando lo mismo o creyéndome, obligándome a creer eso. Entonces allí viene la falla. Y entonces el Señor habla de la naturaleza de esa recomendación, ¿verdad? De esta palabra. Y menciona que son como zorras en los desiertos. Como zorras En los desiertos. Y una comparación bien dura, hermano. Porque una zorra en un desierto nunca va a edificar, ¿verdad? Las zorras no edifican, ni mucho menos son las que van a cerrar brechas. Al contrario, ellas se meten por la brecha. Ellas son las que van a ir a ver dónde está abierto. Nada menos ayer oímos un ruido y mi esposa se levantó porque pensó que era un gato. Y eran 5 mapaches, dice, mapachito chiquito. Y un mapachito chiquito que hasta se quería ir donde ella, imagínese. Hermano, te vio bien tierna, le digo, o te quería morder, le digo, pero mire, increíble, ¿verdad? Usted dice, los animalitos buscan el agujero, ¿verdad? Por donde meterse, estaban en el garage. Entonces ya uno dice, hay que cerrar bien para que no se metan, porque ellos andan buscando qué comer. Y como ya les invadimos todo, ya los animalitos andan buscando, así como los osos en otros lados, que buscan los alimentos en las casas. Y aquí vemos que la comparación que hace, hermano, con una zorra. ¿Verdad? Primero, mire, la zorra es solitaria. No tiene relación con nadie. No son lobos que salen en manada. No son jaurías. No, la zorra anda sola. Entonces, wow, hermano, cuando dice, bueno, ustedes son como zorras, no tienen relación con nadie, menos con el Señor. Segundo, hermano, son sigilosas. La zorra, ¿ya? Trata de que no la vean, no se den cuenta que llegó. Y se mueven con una gran astucia. Bueno, siempre en las faulas está el zorro, ¿va? El zorro es el listo, ¿va? Es el vivo. ¿Va? Y hasta nosotros aquí en buen salvadoreño decimos, ¿va? Es un gran zorro.
Usted cuando usted digo, oye eso, sabe que es una persona de la que no debe tener confianza, ¿verdad? Tiene sagacidad. Y entonces, hermano, saben cómo moverse. Son bien listos, hermano. Saben cómo moverse en cualquier situación, se adaptan, ¿verdad? Mire, cambian jefe, hermano. Llega uno bien yuki, siempre está bien. Llega otro y siempre está bien. Y usted dice, wow, que son de verdad, son zorros. Y zorras también, hermano. Mire, qué increíble. Porque uno dice, wow, ¿cómo hacen, verdad? ¿Cómo se adaptan? Porque usted sabe que la adaptación no es natural. O sea, no es propia, se esfuerzan para estar bien. Y eso habla de la naturaleza, hermanos. Así los está comparando a los profetas. Les está diciendo, ustedes tratan de estar bien con el rey de turno, ¿verdad? Para siempre. Pues sí, hermanos, si es un lado era como algunas religiones que todavía el gobierno les da presupuesto, ¿verdad? Hermano, así, de igual manera, ¿verdad? Les daban pues para tener sus profetas ahí, hermanos. Entonces al final respondían a eso y trataban de corresponder más bien la palabra con lo que recibían. Por eso los compara con zorras. También les dice, la zorra, hermano, también es un animal que caza de noche y de día. Mire, tienen la habilidad de cazar con luz y sin luz. ¡Wow! Tienen halógenas, hermanos. Tienen LED, luces LED, no sé, hermanos. O ¿cómo le llaman a las infrarrojas, ¿verdad? Pueden ver sin luz, hermano. Increíble. Entonces, estas tienen esa habilidad, hermanos, y eso parecen que lo hacen bien con el Señor, pero también se mueven en las tinieblas, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir, hermano. Aparentan estar bien con Dios, pero realmente son de las tinieblas. Increíble, hermanos, lo que les está diciendo aquí es algo muy, muy grave. Pero también las zorras tienen otras características, hermano. Son desconfiadas. Y esto es, hermanos, porque, o sea, no se fían de nadie, ¿verdad? Saben, hermanos, en qué andan. Saben que no andan en lo bueno. Y pues sí, como dice el dicho, ¿verdad? El león juzga por su condición. Y realmente las zorras juzgan, hermano. Y juzgan a las demás personas como son ellas. Proyectan su naturaleza en otros. Dice, como yo soy así, yo creo que también. Hermano, y hay gente que es increíble. Usted no les puede decir sí ni no. Porque si le dicen sí, le hallan porque ese sí ha sido con mala intención. Y si usted les dice no, también. Hermano, entonces a usted les toca quedarse callado, hermano. Porque su naturaleza son de zorros y zorras. Hermano, es increíble. Cuando usted ve así, dice, bueno, mejor quédese callado, hermano. Porque, y si es posible, hasta lo graban a uno, hermano, hoy con la tecnología. Mire, y eso es delito, hermano, es delito. Porque si a mí me están grabando y yo no quiero, hermano, yo a veces les digo, mire, yo no quiero que me graben, me vería mejor porque, pues sí, lo ocupan para mal, le digo, no lo ocupan para bien. Desgraciadamente, hermanos, son zorros, son zorras. Y esto realmente habla de la naturaleza, hermanos, que tienen estos animales, hermanos. Los animales no son los malos, sino la comparación cuando el hombre actúa así. Y aquí también habla de un animal, mire, que camina contra el viento. Usted sabe que así son los animales que cazan. Nunca caminan que el viento les dé en la espalda, sino que les tiene que dar en la frente. ¿Por qué razón, hermano? Porque así no los perciben. Si busca la presa, va enfrente, aquel animal allá no lo va a poder percibir porque el viento lo tiene de frente. Pero si yo fuera y el animal está allá y me pega aquí, el olor mío se lo está llevando a la presa, ¿verdad? Entonces me va a sentir. ¿Qué quiere decir, hermano? Que tratan de que no los ubiquen, que están haciendo algo que no es bueno, ¿verdad? Porque ellos quieren cazar a la presa. Entonces,
Esto habla de la astucia, ¿verdad? De la astucia, hermano. La astucia. Porque no dejan que perciban su olor. No se dan a conocer a la presa. Ya cuando la presa se da cuenta, ya está enfrente. Es terrible, hermano, la naturaleza, hermano. Porque le pone cabeza, le pone inteligencia a eso. Sabe que no lo puede hacer. Entonces dice, bueno, por eso rodean, ¿verdad? Porque andan buscando que la brisa, que el viento les dé de frente. A veces no pueden hacerlo aquí, ellos buscan. Mire qué inteligencia, hermano. Y también no cazan cerca de su domicilio, hermano, una sexta característica. No cazan cerca de su domicilio. Mire qué viveza, hermano. ¿Verdad? Es como cuando a uno le dicen, no, es que los que vienen a asaltar no viven aquí. Dice. ¿No ha oído usted? Ah, dice uno, wow. ¿Verdad? O sea que el profeta, hermano, trataba de darse a conocer, ¿verdad? Pero no lo hacía, trataba de no quemarse, ¿verdad? Que no lo vieran, porque pues sí, esa era parte, hermanos, de la naturaleza. Usted ve la zorra, hermanos, cazando lejos para no poner en peligro su propia guarida. ¿Sí? Mejor me cambio de barrio. Cuando deben en todo lugar, no se van, hermano. Y así muchas veces vemos la naturaleza, hermano, y cómo los está comparando, era algo terrible, hermano. Por eso aquí el Señor les habla que no tuvieron la capacidad de ver el gran hoyo, el gran hueco que había en el muro, hermano, sino que se ponen a profetizar lo que no va a servir, hermano. Mire, qué increíble, hermano, ¿de qué sirve si mi necesidad es otra? ¿Por qué estoy actuando donde no es, hermano? ¿Por qué estoy haciendo el esfuerzo donde no sé que no va a resolver mi vida? Donde sé que no tengo el problema. No podemos estar así. Mire, como que la empresa esté atacando los problemas que no existen, ¿ve? Y gastándose sus presupuestos y donde están no los ve. ¿Ve? Y uno llega, hermanos, y les dice, no, hombre, y su problema es la atención al cliente. Si lo tratan mal a uno, por eso no venden. ¿Ve? ¿Y sabe dónde está la clave? Sus empleados, hombre. Eso me da a entender que ustedes tratan mal o maltratan a sus empleados o no les pagan suficiente. ¿Ve? Por eso dan maltrato también a la gente. Ustedes los están maltratando a ellos, ellos maltratan a sus clientes. Si estos empleados estuvieran bien, yo estoy seguro que lo trataran bien a uno. Es así, hermano. Por eso uno dice, wow, Señor, cómo nos hace falta ver las cosas en el orden correcto. Hay una brecha y los profetas estaban dando palabra de otra cosa cuando el enemigo iba a llegar, hermano. ¿Verdad? Y el Señor lo llevó, hermanos, porque hay que decirlo. El Señor permitió que llegaran. Y las brechas nunca fueron cerradas. ¿Cuáles eran las brechas? La idolatría, hermano. Mire, la desobediencia a Dios, hermano. El no tomar en cuenta lo que el Señor decía, hermano. Y los profetas a favor de ellos en lugar de estar hablando lo que el Señor quería. No identificaron, hermano. No tuvieron esa capacidad de ver las brechas, ni mucho menos de repararlas o de construir, hermanos, para cerrar esas brechas. Entonces, algunas brechas, hermanos, están hechas desde mucho tiempo atrás. Y el ministro está para ayudar, ¿verdad?, a cerrar esa brecha. El que profetiza, hermano, está para cerrar esa brecha. Porque si lleva palabra de Dios, esa palabra va a cerrar la brecha. Entonces, esto también, hermanos, nos hace ver que no hay capacidad para proteger lo que es valioso. O sea, no nos preparamos para proteger lo que es valioso. Porque debía resistir firme, hermanos, el muro. El muro que se construye donde ha habido una brecha, tiene que resistir, hermano. El Señor habla de un muro alrededor de Jerusalén, ¿verdad? Hermano, tenía que resistir. En eso tenían que concentrarse. Hermano, si yo sé que me van a atacar,
Tengo que concentrarme en tener un buen muro, una buena resistencia. Entonces, y los profetas decían, no, no van a venir. El Señor los va a librar así. Dios. Hermano, hay cosas que son obvias, ¿verdad? Hay cosas que son obvias. Porque tener un muro, ¿qué porcentaje es las brechas en el muro, hermano, de todo el muro? Pueden ser unas brechas que sean el 10%, por decir algo, hermano. Hay varias brechas, varios hoyos que representan el 10%. Oiga, me voy a poner, hermanos, solo a que Dios me va a ayudar, como los profetas me están diciendo que me va a ayudar. No, hermano, yo tengo que cerrar la brecha. ¿Cuál era esa brecha, hermano? Que no estaban bien con Dios. Esa era la brecha, hermano. Esa es una gran brecha. Aparentemente el 90% del muro me cubre. No, hermano, ese 10% es suficiente. ¿Verdad? Eso es como que usted tenga 1 litro de agua, ¿sí? Y usted diga, esta agua yo me la tomo porque está limpia. Y yo le digo, mire, solo le voy a poner una gota de aguas negras. Es una gota, si es, qué sé yo, partes por millón, 2 partes por millón, hombre, no es nada. ¿Se la tomaría? Yo creo que ninguno la tomaría, sabiendo, ¿verdad? Aunque quizás hemos tomado cosas peores, pero ya viendo usted dice, no, porque esa va allí, ese quizás, ahí va la famosa chiguela y la otra, y ¿me entiende? O sea, y eso me puede matar, ¿verdad? O sea, ese nos deja claro que está contaminado, aunque se vea transparente, aunque se vea pura. Entonces, aquí es lo mismo, hermano. Hay algo que sabemos que está mal. Eso es lo que hay que evitar que llegue. Por eso aquí vemos que el Señor, hermanos, pedía a ellos que edificaran y no lo hicieron. Porque fíjese que el apóstol Pablo les dice a los corintios en la primera epístola, en el capítulo 14 y verso 3, 1 Corintios 14, 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, para exhortación y para consolación. Ahí está. Entonces, hay una edificación, ¿verdad? Ahora, esa edificación, hermano, esa palabra de edificación puede variar, hermano. Porque hay cosas que edifican, que van a edificar mi vida, que parecen que destruyen, pero están edificando. Entonces, ahí es importante porque no es la buena intención que yo tenga. La buena intención de la enfermera de no hacerlo sufrir. Sabe que aunque sufra, tiene que. Porque es la manera que usted puede sanar. Porque si le deja tejido muerto, usted no va a sanar, hermano. Esa es la diferencia. Y ese tejido muerto sigue descomponiendo, ¿verdad? Porque es así. Es la naturaleza, hermano. Entonces, quiero terminar con esto. ¿Cuál es el problema, hermano? Que el Señor está diciéndoles, miren, ustedes engañan a los demás. Pero ¿saben una cosa? Ese engaño los termina también engañando a ustedes mismos. Mire, qué terrible, hermano. Y eso nos debe, como decía la profecía, hermano, nos debe de poner alertas que necesitamos orar, hermano, por todos los que compartimos la palabra, hermano. ¿Por qué? Porque una mentira, hermanos, nos puede convencer a nosotros mismos de que estamos en la verdad. Es ese poder que tiene la mentira, hermano. Porque las consecuencias, pues al final, es que podemos quedarnos como zorras, ¿verdad? Sí, hermano, oyendo o hablando lo que los otros quieren oír, lo que el pueblo quiere escuchar, lo que la carne, hermanos, quiere oír, hermano, al final. Y esa es la tentación, hermano. Porque, claro, por supuesto, hermanos, que eso puede atraer a otra gente, claro que sí. Porque si yo estoy en un lugar y no me dicen que eso no lo debo hacer, yo estoy bien ahí, hermano, y estoy cumpliendo, entre comillas, vea, con Dios. Por eso vieron vanidad y adivinación mentirosa, dice el verso 6. Dicen, ha dicho Jehová y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de Dios. Oiga, hermano, qué engaño.
¿No habéis visto visión vana? ¿No habéis dicho adivinación mentirosa? Pues, ¿qué decís? Pues que decís, dijo Jehová, no habiendo ya hablado. O sea, hermano, dicen mentiras sabiendo eso, esperan que el Señor confirme. Mire qué contradicción, hermano. O sea, sabiendo que no es lo que Dios dijo, hermano. Todavía le decían, estaban creyendo que Dios iba a confirmar. Wow. Sí, hermano, es como que yo no estudié nada, pero espero sacarme 10. Señor, confírmame que vea, saqué buena nota. Usted dice, no, hombre, pero ese es de lógica. Sí, hermanos, pero la mentira llega a ese nivel de querer engañar aún en las cosas más obvias. Por eso ven visiones falsas, adivinan o inventan mentiras con intención de que otros las crean. Y todavía ellos mismos son engañados y creen que Dios les va a confirmar. Y entonces esa esperanza, hermano, es una esperanza increíble, porque es una esperanza vana. Hermano, si esperar algo que el Señor claramente está diciendo que es un engaño, y hermano, esperar promesas que Dios nunca ha hecho, es grave, hermano. Porque mire, si yo le doy esperanza a alguien, hermano, y le digo, el Señor va a hacer esto en tu vida, ay, hermano, estamos en una situación comprometida. Porque ¿qué va a pasar, hermano, si eso no se cumple? Esa promesa nunca llega, hermano. Y la persona está ahí esperando, es que Dios me habló, porque el profeta me dijo, el pastor me dijo, el hermano me dijo, el líder me dijo, etc. Eso, hermano, quita la atención, ¿verdad? ¿Y qué tal si esta persona lo que necesita más bien es arrepentimiento, hermano? Yo lo estoy alejando. Está esperando cosas vanas, adivinación, ¿verdad? Porque yo me inventé algo que no existe, hermano, que Dios nunca dijo. Entonces, ahí está, hermanos, la dificultad. Y yo no estoy diciendo que no hay promesas de Dios, claro que las hay. Las hemos recibido, hermanos, y se han cumplido. Pero también pueden haber otras, hermanos, que Dios nunca habló. Y no se van a cumplir porque Dios no las ha dicho, hermano. Se pueden cumplir por misericordia de Él, ¿verdad? Pero Él no las ha dicho. Porque Él está esperando algo diferente. Él está esperando que se cierren las brechas. No está esperando otra cosa, hermano. ¿Cómo voy a esperar promesas, hermano, si yo no hago mi parte? Y no estoy diciendo que esa parte es la que va a cambiar todo, sino que esa parte, hermano, es una demostración de que estoy tomando en serio lo que Dios quiere. Por eso la acusación, hermano, por eso la palabra dura y les dice zorras en el desierto, porque realmente no están actuando a favor de cerrar brechas y hacer muros alrededor de Jerusalén. Al contrario, los están dejando desnudos. Y cuando venga el día del Señor, ustedes no van a poder resistir nada. Esa es la palabra. Una palabra bien dura que le tocaba dar a Ezequiel, hermanos, porque ¿quién podía resistir esto? Aún el pueblo, hermanos, no digamos los profetas, que estaban comprometidos en lo que habían hablado. Y nosotros, hermanos, tenemos responsabilidades, sí, hermano. Tenemos responsabilidades, porque muchas cosas ya las dijimos mal y ya vimos resultados malos. ¿Sí? Pero hoy, hermanos, estamos todavía a tiempo de caminar bien, de hacer las cosas bien, de cerrar brechas donde necesitamos cerrar brechas. Y no esperar, hermanos, porque aunque las palabras sean para aliviar un poco mi pena, mi dificultad, ¿verdad? Y darme ánimo, esas palabras no van a tener ningún efecto si no vienen de Dios. El Señor quiere, hermanos, que primero restauremos y cerremos lo que está a nuestro alcance. El Señor puso a su pueblo a levantar el muro. No les dijo el Señor, yo les voy a mandar el dinero para que pongan unos peones a que le cierren. No, hermanos, a ustedes les toca. Cada familia se va a ser responsable. Y aquella porción es de los comerciantes y esta es de la familia, de la familia Ábalos, y esta de la familia Campos, y esta de la familia Mendoza. ¿Me entiende? O sea, y tocaba pues.
no había forma de quitarse, porque todos tenemos brechas, hermano, que a lo mejor algunas todavía están pendientes de ser reparadas. Gracias, Padre Celestial. Te bendecimos, Señor. Cuán difícil, Señor, es saber, Padre, que como hombres tenemos brechas, que quizás, Señor, hemos querido cerrarlas, Señor, y nos han entretenido otras cosas, quizás promesas que tú nunca hiciste, Señor. Promesas, Señor, que quizás fueron dichas o fueron tomadas con ligereza, Padre. Quizás palabras, Señor, que tú nunca tuviste para nosotros, pero que nos han venido, y no porque no las puedas hacer, sino porque han venido, Señor, a distraernos, porque han venido a separarnos, han venido a que nosotros tomemos otro rumbo y que no resolvamos realmente los verdaderos problemas, Señor, que hay en nuestra vida. Señor, ten misericordia, Padre, porque hay brechas que se necesitan reparar, Padre, porque hay días, Señor, hay días malos, hay días de batalla, hay días, Señor, donde tenemos que pelear, hay días, Señor, donde veremos lo necesario que era tener reparada esa brecha, porque cuando llega el día malo, Señor, y esas brechas no están cerradas, Señor, vemos el mal, Señor, que se acerca. Vemos, Señor, la necesidad, nos vemos, Señor, sorprendidos. Ten misericordia de nosotros, Padre, que somos necesitados y que así, Padre, como la palabra, Señor, es dicha, Padre, que así también sea tomada, Señor, recibida, por lo menos, Señor, analizada, Padre, por lo menos, Señor, tomada en cuenta, Padre, no que la hagamos inmediatamente, pero que por lo menos la consideremos, Señor. Y que podamos escudriñar realmente, Señor, esta palabra, Señor, ojalá. Señor, ayúdanos, Padre. Ten misericordia de nosotros, Padre, porque te necesitamos. Y en esta hora, si tú necesitas cerrar una brecha y no has encontrado fuerzas, puedes ponerte de pie, puedes levantar tu mano como tú quieras y decirle, Señor, aquí estoy. Ayúdame, Señor, con esa brecha que tú ya conoces, Señor, que es por donde siempre el enemigo me ataca. Siempre agarra esa área, Señor. Siempre sufro en esa área, Señor. Siempre veo, Señor, que no salgo adelante en esa área. Siempre veo, Señor, que soy derrotado en esa área. Señor, a esta hora, Padre, quita toda palabra, Señor, que me distrae, Señor. Toda promesa que a lo mejor ni ha llegado, Señor, a mi vida. Y si ha llegado, Señor, esta es prioridad. Construir, restaurar, Señor, una brecha que se ha abierto, Padre. Tener un muro alrededor completo, Señor, en mi vida, Padre. Gracias te doy, Señor, por nuestra familia, Señor, que también necesitan de ese muro, Padre. Señor, ten misericordia de cada uno de ellos, Señor, porque entre más temprano, mejor, Señor. Entre más tarde, Señor, vemos los estragos, Señor, y no podemos hacer nada. Pero no quiere decir que no podamos cerrar porque todavía hay vida y todavía pueden haber afectaciones, Padre. Ten misericordia de nuestra vida. Bendice, Señor, a este pueblo. Bendice, Señor, a los ministros, Señor, que tú has levantado aquí, Señor, y a los que seguirás levantando, a los que pondrás, Señor, de cabeza, a los que has tomado en cuenta y a los niños, Señor, que está formando, Señor. Guárdalos, Señor, cuídalos, Padre, por favor. Ten misericordia de ellos, Señor. Señor, porque no sabemos lo que tú harás, Señor. Porque el tiempo falta, Señor. Porque las oportunidades llegarán, Señor. Porque las cosas no están dadas ni terminadas. Porque en poco tiempo pueden ocurrir cosas grandes, Señor. A nuestro favor, Señor. Pero también pueden haber batallas que perdamos si no tenemos, Señor, restauradas esas brechas. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.